capítulo 2, versículo 1, 2 y 3. Esperamos poder cumplir esto. En el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas. Pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas, haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según la verdad. Y piensas esto, hombre, que tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. No lo creas. Oramos. Padre, gracias damos en esta maravillosa y gloriosa tarde por tu palabra, Señor, que ya hemos leído, por tu palabra, Señor, que nos exhorta, que nos orienta, que nos encausa en el camino, por tu palabra que nos limpia de todo pecado. Ruego, Señor, en esta tarde preciosa que bendigas a cada hermano y a cada hermana presente y que abras nuestro entendimiento para que por la iluminación de tu Espíritu Santo tomemos nuestra parte aquí y salgamos reedificados, reencausados en el camino. Te lo pedimos en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. El último versículo del capítulo 1 dice: esos, aunque conocen el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte. Está hablando de los que se desviaron, está hablando de los que fueron entregados a pasiones vergonzosas, aquellos que fueron progresivos en una conducta desviada porque Dios los entregó a una mente reprobada. Estos están atestados de toda clase de inmundicia, de todo pecado, y leímos porque hace una lista de todos los pecados que están atestados y explicamos cada uno de ellos. Pero el verso 32, que es el último del capítulo 1, dice que ellos, conociendo el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, pero no está hablando de una muerte física, porque la muerte física es para todos. Está establecido que los hombres, y esto usando la palabra en términos genéricos, mueran una sola vez y después el juicio. Entonces, todo hombre y toda mujer, requisito para que muera es que se forme o que sea concebido o concebida en el vientre de su madre. Morirá, porque así está establecido. Pero aquí está hablando de una muerte segunda. Y según Apocalipsis 20, 14 y 15, se refiere al lanzamiento al lago de fuego, la muerte segunda. Jesús dijo que todo aquel que a él viene, la muerte segunda no tiene potestad sobre él o sobre ella. Pero los que practican tales cosas depravadas o pecaminosas son dignos de muerte. ¿Por qué razón? Porque no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Vean esto. Si nosotros recordamos el tiempo en que Noé, en un momento determinado, cae en una borrachera, su hijo Can lo vio desnudo, vio su desnudez y se impresionó tanto, se emocionó tanto que fue a llamar a sus hermanos. No solo pecó viendo a su padre en su desnudez, sino que fue y le avisó a sus hermanos porque quería que ellos también lo vieran. Y así sucesivamente podemos darnos cuenta. En Sodoma y en Gomorra, los hombres, cuando
se desviaron en sus conductas, en una ocasión nos damos cuenta que Dios manda 2 ángeles a verificar si habían consumado el pecado por el cual había llegado un clamor hasta el cielo en contra de las atrocidades de ellos. Y cuando bajan los ángeles, después que están comiendo con el ángel de Jehová y Abraham, entonces entran a la ciudad de Sodoma y los hombres se reúnen, desde el más viejo hasta el más joven. Y saben una cosa, decían: estos han venido a nuestro pueblo y no se van a erigir en jueces. Sácalos para que los conozcamos. Es decir, ellos no solo se habían pervertido, sino el que entraba a la ciudad lo querían pervertir también, porque no solo practicaban ese pecado depravado, sino que se complacían en que otro lo practicara. Cualquiera podría decir: estos juicios no vendrán contra nosotros, porque nosotros no estamos en tal decadencia. Quiero decirles, hermanas y hermanos, que los principios, valores y cualidades éticas están en decadencia porque la humanidad ha bajado moralmente hablando. En todo aquello que el hombre hace en lo más incógnito, en lo más escondido de sus habitaciones, o en la soledad, o en lo más oculto, Dios lo está mirando, y los juicios de Dios están próximos contra tales actitudes. Dígase aquellos que se van a los montes a drogarse y luego vienen a la ciudad o al pueblo o a la aldea para hacer atrocidades bajo los efectos de los estupefacientes drogas. Vemos aquellos que en sus teléfonos con clave, pero no tiene acceso nadie más porque tienen videos terribles en sus teléfonos. Hermanos varones, si usted tiene videos pornográficos, usted borre, limpie la basura de sus teléfonos, porque eso es pecado verlo. Dice que aquellos no solo cometían tales pecados, sino que se complacían con los que los cometían. Cuando un hombre o una mujer ve videos pornográficos, tiene tantos problemas porque va a destruir su matrimonio. En primer lugar, el hombre se vuelve incompetente sexualmente hablando. Segundo lugar, comete engaño y traición al mismo tiempo, porque el que mira para codiciar ya cometió ese pecado psicológicamente hablando. Además, el que mira una película de esas va a tener problemas porque la mente le va a exigir que haga lo que vio. La mente se lo va a exigir, y como no va a poder hacerlo, entonces va a tener problemas psicológicos, y por eso va a tener incapacidad después, porque va a tener problemas de precocidad en su relación. Las mujeres, por lo consiguiente, porque yo me he enterado en este lugar que hay mujeres hundidas en ese problema, yo espero que eso no llegue hasta la iglesia. Hablo la verdad y hablo la realidad, porque el juicio de Dios es contra la realidad. Hermana y hermano, la Biblia aquí mismo lo está diciendo, que Dios va a juzgar conforme a la verdad, conforme a la realidad. Y hay muchas personas que no están viviendo, o que no se presentan, o que no evidencian su conducta conforme a la realidad que están viviendo. Tienen una vida doble, una vida de apariencia. Por lo tanto, hermana y hermano, nosotros no debemos acuchar pecado de otras personas. No debemos tolerar el pecado de otras personas. Nosotros debemos evidenciarlo cuando del cuerpo de Cristo se trata, porque así está diciendo, y si no, nos convertimos en cómplices. No solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. ¿Por qué
estoy trayendo a colación esto? Cuando cambió la desnudez de su padre, entonces sus ojos se volvieron como inquietos y entonces fue a llamar más gente. Lo mismo. Eso, hermana y hermano, es precisamente la pornografía moderna, lo que sucedió en el tiempo de él, en el tiempo de Sodoma, hermana y hermano, a gran escala en aquellos pueblos, ¿verdad? Pero hoy a nivel mundial la gente se ha pervertido y muchos conocen eso y se quedan callados. Corrijan a sus hijos, corrijan a sus hijas, corríjanse ustedes mismos y ustedes mismas. Hermana y hermano, aquí no venimos a la enseñanza para oír palabras de adulación. Qué bonita está usted, qué bonito está usted. No, estamos aquí para corregir, hermana y hermano, porque estamos en un mundo que quiere absorbernos. Ha enviado una corriente, una serpiente tremenda que quiere tragarnos. Y hoy no estamos aquí, hermana y hermano, para ocultar la verdad. Tenemos que hablar conforme a la realidad. ¿Por qué razón? Porque en Hechos 17:30 dice que en esa ocasión Pablo está ante aquellos hombres de gran sabiduría, de la crema de Grecia, y están ahí precisamente los filósofos, y él les dice: Dios, en el versículo 30 del capítulo 17 de Hechos, Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. ¿Por qué razón? ¿Por qué les habla del arrepentimiento? Y dice: por cuanto ha establecido un día en el cual Dios juzgará al mundo con justicia. ¿Por quién lo hará? Por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Oiga lo que está diciendo la palabra: juzgará con justicia. Y aquí donde leímos, nosotros hoy dice que juzgará conforme a la verdad o conforme a la realidad, como lo dice otra versión. Por lo tanto, hablar de la justicia de Dios implica hablar de los principios base del juicio de Dios. Y uno de los principios bases del juicio de Dios, o de esos 6 principios, porque el número 6 es el número de hombre y Dios juzgará al hombre. Esto usando la palabra en términos generales. Todas aquellas personas que se autojustifican van a ser juzgadas por Dios, pero las personas que hoy mismo hacen acto de conciencia y se autojuzgan para arrepentirse, para comenzar de nuevo, entonces no serán condenadas con el mundo. Miren lo que dice pues el verso 21, si lo podemos ir desglosando párrafo por párrafo. Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas que juzgas. Pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas, haces lo mismo. Hermana y hermano, para introducirme a este versículo, quiero dirigirme a los predicadores y a las predicadoras del Evangelio. Seamos sinceros, hermanos, que nosotros que predicamos muchas veces basamos nuestra predicación según la vida que estamos viviendo o según lo que hayamos vivido. Entonces tenemos que ser cuidadosos, que muchas veces hablamos de aquellas debilidades que a nosotros nos acechan. Tal vez no estoy diciendo que caigan en esos errores, pero la mayoría de predicadores basa sus predicaciones según sus problemas o según sus debilidades. Así que, hermana y hermano, no nos equivoquemos. Todos los que predicamos la palabra de Dios debemos en primer lugar hacer una autocorrección. Debemos hacernos una autoevaluación. No se trata solo, como decía alguien, ¿verdad? Hoy sí le dieron un palo a aquellos, hoy sí le dieron un palo a la iglesia. Y yo precisamente lo había dicho por esa persona. Y salió y le decía: hoy sí llevaron palo, ¿verdad? Decía. Pero yo precisamente quería darle palo a él. No, yo hice una ilustración en base a una conducta que había observado en este hermano
y cuando salió les iba diciendo, hoy voy contento porque le dieron un palo a la iglesia, iba diciendo, ni siquiera tomó su parte. ¿A qué quiero llegar, hermana y hermano? Es que todos debemos realmente tomar nuestra parte, lo que es nuestro, y hacer una corrección en nuestra vida. Los tiempos son muy malos, y oiga, yo no quiero que nos quedemos ninguna. Hoy precisamente hablaba yo con mi esposa, la vine a dejar en la moto y mientras la traía le dije, mira, tenemos que esforzarnos y tenemos que santificarnos cada día, porque ¿qué será de nosotros? Los tiempos son muy malos y las evidencias de que Cristo viene por su iglesia, oiga, hermana y hermano, no nos dejan lugar a ninguna duda, ni tampoco nos dejan evidencia que podamos posponer el tiempo. Es muy corto el tiempo que nos queda, debemos prepararnos cada momento. Cualquiera que seas, oh hombre, que juzgas, vean, en el capítulo 1 nosotros nos dimos cuenta que se expone la maldad o el pecado del hombre y de la mujer, que comienza con la idolatría, ¿verdad? Y entonces va precisamente desviándose más y más hasta que llega a tener una mente reprobada, una conducta reprobada, una conducta vergonzosa de hombres con hombres y de mujeres con mujeres, el lesbianismo, el homosexualismo, y luego empieza a darse toda aquel listado de actitudes pecaminosas en las que cayeron, porque ya su conciencia estaba cauterizada al pecado y no era redarguida más por el Espíritu Santo. Ahí se evidencia entonces el pecado progresivo hasta llegar a ser una depravación. Pero en este capítulo 2, oigan, hoy quizás solo nos vamos a introducir, porque este capítulo 2 vamos a estudiarlo verso por verso. Pero aquí en el capítulo 2 vamos a hablar acerca, o comenzamos hablando acerca de los que se autojustifican, de aquellos que se presentan como santos y que juzgan a los demás. Hermana y hermano, tenemos que saber que todos estamos de alguna manera expuestos a pecar, pero debemos, hermana y hermano, antes de observar la conducta de los demás y de juzgar a los demás, debemos autojuzgarnos. Y quiero también que usted note que aquí en el capítulo 2 está hablando de los que se autojustifican y de los que juzgan, ya sea porque tienen una potestad o un trabajo de juzgar, o de aquellos que se lo atribuyen. Y también quiero que noten que aquí no vamos a hablar de 6 principios de salvación, sino 6 principios del juicio de Dios. Así que no se deben confundir, porque estos 6 principios que se describen aquí son los 6 principios base del juicio. Lo primero que debe surgir en su mente como una pregunta es, hermano, ¿y nosotros vamos a ser juzgados por Dios? Yo quisiera preguntarles, levanten la mano aquí quienes creen que serán juzgados por Dios. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Ustedes creen que seremos juzgados por Dios? Amén. Levanten la mano aquí las hermanas que creen que serán juzgadas por Dios. Aquí en esta fila, levanten la mano. De aquí también de una vez. A todos los que levantaron la mano les voy a decir que tienen razón, pero a su vez no la tienen. Y los que no levantaron la mano anteriormente, levántenla ahora. ¿Por qué cree que no seremos juzgados por Dios? Yo no seremos juzgados. Yo no la levanté porque no estaba leyendo, no. Vaya. ¿Hay otra persona que no levantó la mano aquí? Veo que hay dudas en las personas que no levantaron la mano. Les voy a decir, nosotros no seremos juzgados por Dios Padre, porque la Biblia nos da esa base. En Romanos capítulo 8 ustedes van a encontrar cuando lleguemos ahí que comienza diciendo
que ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, para los que andan, oigan, según el Espíritu y no según la carne. Y ustedes andan según el Espíritu, ¿verdad que sí? Entonces los que no levantaron la mano tenían razón, aunque yo pienso que es porque tenían duda. Pero oigan, no seremos juzgados por Dios Padre porque ninguna condenación hay. Y el que es juzgado en el gran trono blanco, ese sin lugar a duda va a recibir una condenación. Pero los que levantaron la mano, que dicen que seremos juzgados por Dios, también tienen razón por una sola causa. Y es que la Biblia dice que nosotros compareceremos ante el tribunal ¿de quién? De Cristo. Y Cristo dijo, Dios Padre está en mí y yo estoy en Él. El Padre y yo uno somos. Como Cristo es Dios, entonces sí seremos juzgados por Dios, pero no en un juicio para ser condenados, sino en un juicio para ser galardonados, que es el tribunal de Cristo. Tienen que saber que todos los que comparezcamos ante el tribunal de Cristo, ninguno perderá salvación. Todos los que lleguemos al tribunal de Cristo seremos salvos. Solo que algunos serán salvos, ¿verdad? Pero con vergüenza. Saldrán de ahí, como quien dice, ¿verdad? Avergonzados y sin ningún galardón. Si fuera como el ejército, entonces aquellos que sean galardonados y premiados llevarían, pues, de alguna manera en culiche o en rollos aquellos que perdieron, ¿verdad? Y que valen como soldado raso, pero como no se trata de una jerarquía como soldado, sino que el único jefe, el único rey de reyes y señor de señores, el único Dios verdadero de todos, es Cristo, quien nos guiará a fuente de agua de vida. Denle la gloria del Señor. Sin embargo, aquellas personas que no reciban galardón en el tribunal de Cristo se salvarán con vergüenza, con mucha pena, y saldrán muy tristes de ahí. Dice, tendrán mucha pérdida. Y habrán líderes de iglesias, espero que yo no, sin galardón, y habrán miembros que tal vez fueron muy pequeños desde la óptica de la gente, pero que delante de Dios hicieron muchos méritos, delante del Señor hicieron mucho trabajo digno de ser galardonado, y por esos méritos saldrán con buen galardón. Estas personas que fueron humildes, que fueron sencillas, que fueron sumisas, que trabajaron duro en la obra del Señor, sin convicción alguna, que no fueron personas murmuronas, chismosas, que no fueron personas haraganas, que no fueron personas calumniadoras, que no fueron personas hacedores de males. Usted no está dentro de ese grupito, ¿verdad? Como dijera un amigo mío, un silencio sospechoso. Bueno, hermana y hermano, entonces, por cuanto hemos recibido a Jesucristo en nuestro corazón, nosotros tenemos esperanza de que no seremos juzgados en el gran juicio final, sino en el tribunal de Cristo para recibir galardón. ¿Por qué razón? Porque los que vayan al gran tribunal de Dios no serán los vivos, y ustedes y yo estamos vivos, ¿sí o no? Bueno, se lo voy a probar a la luz de la palabra porque ustedes no están convencidos ni convencidas. Juan 5:24 dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree el que me envió, ¿tiene qué? Tiene vida eterna. Tiene vida eterna. Y no vendrá condenación, más ha pasado de muerte a vida. Entonces nosotros tenemos vida eterna porque hemos oído su palabra, amamos su palabra, ¿sí o no? Entonces nosotros tenemos vida eterna y hemos pasado de muerte a vida. ¿Por qué? Porque estábamos muertos en delitos y pecados y ahora vivimos porque hemos resucitado juntamente con Cristo. Viene la hora, sigamos ahí en ese capítulo, en ese versículo que es el 25. Viene la hora, que ahora es, dijo Cristo, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. ¿Por qué?
Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, ha dado también al Hijo, oiga, potestad de dar vida. Amén. Como el Padre tiene vida en sí mismo, también ha dado al Hijo el tener vida, dice la Reina Valera. El tener potestad de dar vida. ¿Por cuánto es el Hijo del Hombre? Dice la Reina Valera. ¿Por cuánto es el Hijo de Dios? Dice otra versión. Oiga esto. El 25, 26 o 27. Y también le dio potestad de hacer juicio. Oiga, y también le dio potestad de hacer juicio, por cuanto es el Hijo de Dios. No se maravillen de esto, porque vendrá ahora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y los que hicieron lo bueno saldrán ¿a qué? A resurrección de vida. A resurrección de vida, pero pregúntese ¿por qué? ¿Por qué saldrán a resurrección de vida? Porque muchos cristianos, oiga, tenemos vida eterna. Oiga, pasamos de muerte a vida, y la muerte, oiga, la muerte física nos sorprende antes de la gran resurrección. Recuérdese usted que cuando suene la trompeta final, ¿qué pasará? ¿Qué pasará con los que murieron en Cristo? Resucitarán primero, y luego los que estemos con vida, ¿qué pasará? Seremos arrebatados juntamente con ellos para recibir al Señor en el aire. Amén. Entonces, por eso mismo dice ahí en el capítulo 5 de Juan que los que están en los sepulcros también oirán su voz. Unos, los que hicieron lo bueno, saldrán a resurrección de vida. A resurrección de vida, porque es para el arrebatamiento. Pero otros no resucitarán al sonar de la trompeta. ¿Por qué? Porque los que hicieron lo malo resucitarán, pero para condenación. ¿Estos cuándo será? Estos 1000 años después del arrebatamiento. 1000 años después del arrebatamiento de la iglesia. Pudiera ser así como más taxativo. 1007 años después del arrebatamiento. ¿Por qué razón? Es el arrebatamiento y comienza la gran tribulación. Luego después porque la tribulación es para los hijos de desobediencia. Luego de los 7 años de la gran tribulación es la segunda venida del Hijo del Hombre. 7 años después es la venida del Hijo del Hombre, y comienza el reino milenial. 1000 años después entonces es el gran juicio final, porque el gran juicio final es después del milenio. 7 años de gran tribulación y 1000 años, valga la redundancia, del reino milenial de Cristo, son 2007 años después. Resucitan los que hicieron lo malo. ¿De dónde vienen ellos? ¿De dónde vienen ellos? Según Apocalipsis 20:11 dice cómo comienza el gran juicio final. Cómo lo comienza viendo Juan. En el versículo 11 dice: vi un gran trono blanco sobre el cual estaba sentado el que tenía poder para juzgar, ¿sí o no? Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, dice la Reina Valera. Y se presentaron el cielo y la tierra delante de él. Pero ningún lugar se encontró para qué, para el cielo ni para la tierra. ¿Y qué fue lo que hicieron? Huyeron. Pero es impresionante, sí quiero que lo leamos, el versículo 12. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos. Oigan, los libros.
y otro libro fue abierto. Oiga, los libros en plural, ¿cuántos libros serían? Pues 67 libros. ¿Cuántos libros tiene la Biblia? 66 libros. Entonces se abrieron 68 libros. 66 que tiene la Biblia, el libro de memorias y el libro de la vida. Será, hermano, bien, oiga, dice Jesús, yo ya no le voy a juzgar. Mi palabra o la palabra, como dice la Reina Valera, que les he hablado, ella les juzgará en el día del juicio. Entonces la palabra son esos libros que se abren, porque la palabra ha sido dada a ustedes. Yo puede que dé la enseñanza aquí frente a 10. Yo sé que aquí hay más de 50 personas, y yo sé que viene mucha gente con ese anhelo de oír la palabra de Dios, porque ama la palabra, porque ama los dichos del Señor. Pero imaginemos que no viniera más que 10, 15 personas. Es probable que esta palabra va a llegar a cientos de personas, aparte de ustedes. Y tal vez, imaginemos en un momento que nadie atesorara la palabra que estoy hablando, que todos estuvieran en contra de esta palabra y dijeran, yo no quiero oírla. Va a haber gente que la va a atesorar en otro lado, porque esta llega inclusive más allá de las fronteras, en grabaciones, en audios y en video. Así que, hermana y hermano, la palabra de Dios va a juzgarnos. Se abrieron entonces, miren, y fueron abiertos los libros, y otro libro, el cual es el libro de la vida. 66 libros de la Biblia, porque la palabra nos juzgará. El libro de memorias, porque allá no hay nada que se escape. Y el libro de la vida. El libro de memorias para probarle a usted lo malo que hizo, porque el gran trono blanco es eso. Dios es buen juez y Dios no va a juzgar a nadie sin pruebas. Él es buen juez. Imaginen ustedes un juez terrenal. Cuando un juez se sienta, es para revisar el expediente de evidencias. Las evidencias todas juntas van a llegar a una prueba. Y esa prueba va a ser contundente como para demostrar la inocencia o la culpabilidad de una persona. Por lo tanto, el juez va a dictar un veredicto o una sentencia, y esta puede ser condenatoria o absolutoria. Pero resulta que en el tribunal de Cristo, ahí todos van a ser absueltos. Pero en el tribunal de Dios es para probarle a las personas, oiga, porque ahí sí se abren todos los libros. En el libro de memoria, para probarle a la persona por qué le corresponde ser lanzado al lago de fuego. Un juez que juzgue sin pruebas no sería buen juez. Imaginen ustedes que la gente anda diciendo que Manuel Salguero agredió a una persona ahí en la entrada del templo, y que esta persona se fue y a 2 kilómetros cayó muerta. Entonces viene el juez y me lleva, no quiero ilustrar con ninguno de ustedes, por eso lo estoy haciendo con mi persona. Y entonces me lleva el juez allí ante su audiencia y dice, la gente dice que usted es responsable de darle muerte a una persona a golpes, y me condena allí mismo. Pero no tiene testigos reales o testigos presenciales, solo que la gente dice. No tiene pruebas periciales, no tiene pruebas documentales, y ni siquiera el muerto. Pero me condena por lo que la gente dice. ¿Creen que es buen juez? No. Ilustrémoslo de otra manera.
he hecho cosas buenas. Oiga, el hermano Élido y yo estuvimos allá, más allá de los tanques, y ahí una anciana vino y nos estaba diciendo: yo soy católica, yo soy religiosa. Y dice: mi marido y yo siempre hemos ayudado a las personas, hemos hecho favores, hemos hecho campañas. Le llaman hacer de campaña a una persona que le prestan dinero, que le regalan medio pun de maíz, ¿verdad? Entonces dice: nosotros hemos hecho lo bueno, entonces todo eso está apuntado en el cielo y por eso nos corresponde la salvación. Y el hermano Élido le dice: la Biblia dice no por obras para que ninguno se gloríe. Solo mediante Jesucristo podemos ser salvos. Así como esta anciana, hay mucha gente pensando que porque se porte bien va a ir al cielo. Pero yo les tengo una noticia: el cielo se está llenando de gente mala y el infierno se está llenando de gente buena. Entonces, hermano, ¿es mejor ser malo para ir al cielo? Tampoco. Es cuestión de interpretación. Mucha gente cree que por sus buenas obras, que por su buen comportamiento va a ir al cielo, y dice: no, hombre, Diosito no me va a castigar porque yo soy bueno, yo le trabajo a mi casa y a la iglesia. Estoy hablando de la religión tradicional, ¿verdad? No estoy hablando de nosotros. Dice: es que yo soy buena gente. Y llega usted como cristiano y dice: tienes que recibir a Cristo, porque solo hay un mediador entre Dios y los hombres. Él es el único que pagó el precio de tu pecado. Él es el que te redimió. Y dice: no, Dios no me va a mandar al infierno porque yo soy buena persona. Él es buen juez, Él no me va a castigar. Oiga, voy a ilustrárselo para que vea que esas personas no tienen razón. El juicio de Dios es basado en la verdad, es basado en la realidad. ¿Sabe? Hay un juez que, por ejemplo, le llevan un caso donde una persona se altera en su conducta y lo insulta. Él se enoja y agarra un cuchillo, apuñala a esta persona. Lo agarran inmediatamente y lo llevan frente al juez. Llegan los testigos y dicen: yo vi cuando apuñaló a esta señora. Llega otro y dice: yo vi cuando él la amenazó. Premeditación. Él le dijo: te voy a apuñalar en el estómago y en el cuello. Planificación. Porque de pronto la evidencia dice que la apuñaló en el estómago y en el cuello. Entonces todo apunta a que hay premeditación, hay planificación, hay intención, hay hazaña por haberle causado heridas severas. Y entonces dice el juez: esto es no un homicidio, sino un asesinato. Llena los requisitos. Bueno, pero de pronto se presentan 10 personas y dicen: ay, señor juez, esta persona que usted tiene frente a usted es la persona más tierna, más dulce, más amable, más educada y más generosa de mi lugar. A mí me saluda todos los días, dice una viejita. A mí me regala mi vaso de leche de cabra todos los días, dice otra viejita. A mí me da maíz para que coma todos los años, dice otra persona. A mí me regala una canasta de víveres que es la que lo mismo en la nueva despensa, en mi despensa de ahí de entre líneas de Villahermosa y Copro Grande, dice otra señora. A mí me regala dinero cada vez que cumplo años para que me compre un pastel, dice otra viejita. Y dice el juez: wow, entonces esta persona es buena gente. Te quedas en libertad, le dice. El hombre se va y dice: wow, qué buen juez, me dejó en libertad porque yo soy bueno y hago buenas obras. Díganme ustedes, ¿es buen juez? ¿Por qué? Porque tenía evidencia de que aquel hombre había cometido homicidio, tenía toda la prueba. Ahora bien, el buen juez, ¿saben qué va a decir? Ni siquiera va a escuchar a estos aduladores y les va a decir: me robó y sáquenlo. Va a escuchar a los que a los que fueron testigos de ese atroz crimen que cometió y lo va a declarar culpable de homicidio, de asesinato, y le va a dar en la máxima pena. ¿Es buen juez? ¿Es
condenó? Claro que sí, porque ese es su trabajo. Si así es en la tierra, hermana y hermano, ¿cómo no lo será el juez de toda la tierra, el juez justo, el que juzga conforme a la verdad? Nadie va a poder llegar a justificar que porque regalé esto, que porque hice aquello, que porque hacía el otro, que porque hice feria, que porque fui a hacer limosna, que porque me pide rodillas a estipulas. No. Él juzgará conforme a la evidencia. Por eso se abrirán 66 libros y por eso se abrirá el libro de las memorias, porque Él es buen juez y va a probarle a aquellos que lo pudieran acusar como mal juez, de decir, no hombre, que injusto me está lanzando al agua de fuego. Él les probará que les dio la oportunidad, les dio su palabra, preparó hombres y mujeres como ustedes y como yo para decirles lo que dice la palabra de Dios. Y allí estará el libro de memoria donde estará apuntado todo lo injusto, todo lo mal que se portaron, todas las barbaries que vieron, que hicieron, como los que tienen los ojos llenos de adulterio, viendo pornografía, aquellos que tienen la boca grande, hablando maledicencia, aquellos que maldicen, aquellos que odian, aquellos que no perdonan, aquellos que critican, aquellos que juzgan sin fundamento. Mire, todos los libros, los 66 libros, mire, el libro de memoria, si otro libro fue abierto, oiga, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Oiga, hermana y hermano, ¿y cuáles son las obras? Todo lo que haces, todo lo que gustas, todo lo que deseas, todo lo que prefieres, todo cuenta como obra mala o buena. Si deseas amar al Señor, si deseas al Señor adorarlo, honrarlo, agradarlo, respetarlo, oiga, si deseas amar a tu prójimo, ayudarlo, bendecirlo, todo eso es obra buena. Pero si odias a tu prójimo, si quieres apedrear a tu vecino, a tu vecina, si quieres comerte la gallina del chiquero de tu vecina, si quieres ordeñar las vacas de tu vecino, si odias al pastor, si hablas mal, si odias a tu hermano, a tu hermana, si no quieres adorar a Dios, si detestas estar en la presencia de Dios, si ya quieres irte a tu casa, eso es mala obra. Levanta la mano quien diga si quieren ir. Entonces ustedes sí aman al Señor y su palabra. Ustedes son los que van para el cielo si cumplen con los preceptos bíblicos. Porque para empezar, oigan, yo ya tengo luz verde para quedarme aquí hasta las 10 de la noche. Porque ustedes aman a Dios, ¿o no es cierto? Porque ustedes aman su palabra, ¿verdad? Entonces no tengo pena, sigo, porque solamente estoy en la introducción. Bueno, oiga, pero el mar entregó a los muertos que había en él. Oiga, ¿desde dónde trajeron a los muertos? Y la muerte, el infierno entregaron a los muertos que había en ellos. Hay gente atrapada en la muerte, hay gente atrapada en el mar, hay gente atrapada en la muerte misma. Oiga, aquellos que son zombies, oiga, tantos que vienen de diferentes lugares, entregaron a sus muertos y fueron juzgados según sus obras. Y la muerte y el infierno fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Ven ustedes, hermanas y hermanos, que nosotros estábamos muertos en delitos y pecados, pero nos fue dada vida por la gracia de Cristo. Ahora nosotros estamos vivos. Entonces los que son juzgados en el gran juicio final son los muertos en delitos y pecados. Son lanzados después del gran juicio final al lago que arde con azufre y fuego. Oiga, porque no estaban sus nombres inscritos en el libro de la vida. ¿Y por qué fue precisamente? Solo porque rechazaron a Jesucristo y juzgaron ellos con su propia justicia como verídico, que según sus normas serían salvos, según sus estándares podrían ser salvos. Pero la salvación no es conforme a los estándares del hombre, sino conforme a los estándares de Dios. Y sus estándares son muy altos, sus exigencias son muy altas, hermana y hermano. Por lo tanto, usted no puede jugar al evangelio.
usted debe ser evangélica de verdad, usted debe ser evangélico de verdad. Usted no debe tener una mente depravada. No. Tiene que venir al taller del maestro, como dijeron un cantante. Usted tiene que ser saneado, usted tiene que ser liberado. Ya debe dejar toda aquella soberbia que tenía en el mundo y debe ahora ser un vaso nuevo. Tiene que ponerse en las manos del alfarero para que le moldee. No tiene que salirse de ahí. Amén. Cuando una persona rechaza a Jesucristo, inmediatamente trae sobre sí los juicios de Dios. Y todo el que va al tribunal de Cristo, no hay posibilidad. Claro que alberga alguna esperanza, que pudiera haber alguno inscrito en el libro de la vida, pero es bastante dudoso, porque esas personas vienen de lugares de prevención para el castigo, vienen de la muerte, vienen del infierno y vienen aún del mar, aquellas almas en pena. ¿Y por qué razón? Porque rechazaron al Hijo de Dios. Hay un pasaje que todo el mundo lo sabe en el libro de Juan. ¿Cuál es ese versículo? Juan 3. Juan 3:16. A mí me da la impresión que ustedes no leen la Biblia. Y eso me apena. Porque una de las evidencias de que estamos dejando al Señor es que dejamos de amar su palabra. Es que dejamos de leer su palabra. Usted debe ocuparse realmente como cristiano y como cristiana en leer la palabra de Dios y en orar. Hermana y hermanos, esa es una evidencia de que nos estamos alejando. Que Dios nos ayude. Porque no envió Dios, dice el verso 17. San Juan 3:16, ¿qué dice? De tal manera que ha dado su Hijo unigénito. Porque de tal manera, ¿de qué manera? Lo entregó para que viniese a sustituir al hombre pecador, porque de tal manera, oiga, amó Dios al mundo. Oiga, usted daría a su hijo o su hija chiquitito para que yo sea salvo. ¿Quién lo daría? Hermanas y hermanos, si los padres de hoy son como fieras cuando hay amenaza contra sus hijos. Oiga, si con solo que lo regañe el maestro y la maestra en la escuela, ya van encima con palas, con piochas, con asadones, con pistolas, con rifles y hasta con escopetas, amenazando, y va toda la familia, hermana y hermano, unos van en carros, otros en camiones, otros en motos y hasta en camionetas. Oiga, hermana y hermano, ¿y cómo? Pero el Señor de tal manera amó al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna, porque los que tenemos vida no iremos al gran trono blanco a juicio. No, porque los juicios de Dios no vendrán sobre nosotros. Mala gracia ha venido a favor nuestro. Pero el 17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Pero me impresiona el 18. ¿Y a usted? ¿Qué dice el 18 entonces? El que en Él cree no es condenado. ¿Quién es Él? El Hijo de Dios. El que en Él cree no es condenado. Por eso yo les estoy diciendo a ustedes que nosotros no iremos a juicio, porque para nosotros no hay ninguna condenación. Basado a este párrafo y basado también a lo que dice Romanos 8:1. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo. ¿Por qué? Porque hemos creído en el unigénito Hijo de Dios. Hermana y hermano, es que creer en Cristo no es en vano. El creer en Él es porque le tenemos viviendo en nuestro corazón. Que Dios nos ayude para ello, ¿verdad? Y por eso Pablo decía: yo ya no vivo, es Cristo que vive en mí. Hermana y hermano, ¿Cristo vive en usted?
entonces ustedes como Cristo actúan como Cristo. Cristo lo buscaban muy de mañana, 3, 4 de la mañana. ¿Y dónde cree que estaba? Roncando, orando en el monte de Getsemaní, en el monte de los Olivos. Así está usted, hermana y hermano, a las 3, 4 de la mañana. Así está usted orando. Y los que dijeron no, amén. Bueno, hermana y hermano, aunque se han parado, paraditos, caminando, oren. Ay, hermano, y a usted no le cae así. Yo, bien, a mí, yo soy el primero que me... Yo les dije que esta palabra que es para todos, hermana y hermano. Hoy tenía planeado yo de orar hasta desde las 2:30 de la mañana hasta el amanecer. Quería yo porque es primer día del mes. ¿Y qué creen? Me levanté, claro, oré a las 3, pero no, solo un rato. Porque yo estoy luchando con esta carne también. Pero hermana y hermano, aunque sea un ratito, ore usted. ¿Cuántas veces oran ustedes? ¿Una vez? ¿2 veces? ¿3 veces? ¿3 veces? Amén, dice. Cuando desayuno, cuando almuerzo y cuando ceno, dice. Sí les creo, 3 veces entonces. Porque hay gente que le da vergüenza hasta de orar. Ah, hermana y hermano, y nos sigue impresionando el segundo párrafo del 18. ¿Qué dice? ¿Qué dice el segundo párrafo? Pero el que no cree ya ha sido condenado, ¿Por qué? porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Oigan ustedes, el incrédulo ya fue condenado. Oigan, no ha sido el juicio, ya fue condenado. Qué impresionante es el juicio de Dios, hermana y hermano. El que no cree ya ha sido condenado. Es decir, allá afuera hay un montón de gente condenada. Y cuando hay feria, ahí pasa un montón de condenados en carro, mire. Ahí pasa un montón de condenadas en carro. En camioneta, hermano, que me toca llevar un montón de gente condenada para él. ¿Lo dice la Biblia, sí o no? ¿No lo dice la Biblia? ¿Son condenados? Sí, hermana y hermano. Hasta que no crean en el Hijo de Dios, son condenados. ¿Y cuál es la condenación? Porque rechazaron al Hijo de Dios. Esa es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas